Mm, Pasa la diapositiva. Bueno, dentro de los personajes relevantes, con situaciones relevantes, nosotros escogimos a dos personas. Primero a don Jacinto, porque él nos pareció la persona más importante para liderar el plan de pasar el edificio al otro lugar. Él se nos presenta como un hombre sabio, alguien anciano, que tiene mucha experiencia y aparte conocimiento en el área del liderazgo y la política. De hecho, nos podemos dar cuenta de eso cuando muestran cómo es su cuarto, que en su cuarto encontramos discos de música vieja, música latina. También encontramos muchos libros, tiene un cuadro como de un político anarquista y tiene una bandera así como de un grupo, también de un grupo político, si no estoy mal, creo que es de la Confederación Nacional del Trabajo. Este don Jacinto para nosotros representa a alguien que se resiste a la injusticia social y a la corrupción por todos los años que ha vivido ahí, toda la experiencia que tiene, sabe cómo enfrentarse a esta gente sin importar cómo es el sistema. Además que en su estrategia no solo busca preservar algo físico como lo es su hogar, sino que también busca darle dignidad y sentido a la comunidad con la que él ha crecido, porque pues tiene afectos hacia ellos. Entonces, a través de su liderazgo encontramos que él nos transmite el mensaje como de la esperanza y la solidaridad ante todo con sus compañeros del mismo edificio. Entonces, por eso escogimos a Don Jacinto, porque fue muy importante dentro de la película, la cabeza, el que lideró todo. También escogimos a Gabriela, pues porque somos mujeres y Gabriela era hacía el papel de prostituta dentro de la película. Básicamente, esta mujer representa la vulnerabilidad que ha tenido que vivir la mujer con respecto en el área del trabajo y en cualquier aspecto de la vida aquí en Colombia. Por ejemplo, la lucha de la mujer por este sistema social que está regido por hombres, como una mujer que no, las mujeres, por ejemplo, que ejercen en la prostitución no es que quieran ser prostitutas, es que llegan ahí porque es la manera más rápida, por lo menos, de hacer dinero y hacerlo con algo que ellas tienen, que es propio de ellas, que es su cuerpo. Cómo es difícil, por ejemplo, para las mujeres conseguir trabajo o por lo menos trabajos que no sean con respecto a diferencia de los hombres con respecto a su género. Por ejemplo, los trabajos en Colombia, la mayoría para mujeres son puestos de administrativos, haciendo cosas en casa o haciendo amas de casa, limpiando o en el caso de Gabriela haciendo prostitutas. Entonces, a diferencia de los hombres que es más fácil conseguir trabajo, de hecho muestran que Gabriela tiene que vestirse de hombre cuando ella casualmente empieza a tener un amorío con un padre. El padre le dice que deje su trabajo y que era más fácil lavar el moho y el sudor que lavar los pecados. Fue una frase que a nosotros nos impactó mucho y a Gabriela también, lo que le hizo pensar en cambiarse de trabajo y volvió a su trabajo anterior en el que se tenía que vestir de hombre y actuar como hombre, y lo llamaban con un nombre masculino para poder participar en este trabajo como alguien que mecánico. O sea, lo que trata de mostrar aquí que para las mujeres es más difícil vivir en este sistema patriarcal aquí en Colombia y más en esa época. La siguiente, por favor. Esas fueron como los personajes y las situaciones relevantes que fueron para nosotras. La siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablamos de una de las primeras ideas fuerzas, que es la lucha de clases. Pues la lucha de clases en la película es demasiado obvio porque lo vemos cuando los inquilinos se unen como trabajadores para poder enfrentarse a los ricos, y a pesar de sus distintos orígenes, tienen un mismo objetivo, que es preservar el edificio donde tanto tiempo han vivido. Esto en comparación de los ricos de la élite, que más adelante nos muestran que el dueño del edificio se adueñó de aprovechando las marchas del 19 de abril de 1946, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, mientras las personas de la clase de baja salían a luchar por sus derechos porque le habían matado a su representante. Las personas de la clase alta, como este señor, el banquero, aprovecharon que desalojaron esos territorios y que la gente estaba distraída luchando para tomarse este edificio. O sea, ni siquiera fue algo que le pertenecía o que él podía acoger porque fue heredado o que lo compró. Entonces, ahí es donde vemos un poco de la lucha de clases, porque los ricos la tienen más fácil y los pobres no.
También cómo el desalojo representa la opresión de este sistema económico que no tiene protección para las personas que son de escasos recursos. Las personas de escasos recursos aquí vemos como los que estaban, los inquilinos que vivían en este edificio que no tenían una ley que los protegiera a pesar de haber vivido 50 años aquí, a poder decir que ellos lo necesitaban más porque el capitalismo está hecho, es para beneficiar a los que tienen ya dinero en sus manos. De hecho, aquí queremos meter una frase, o mejor dicho, el concepto de Karl Marx, que él dice que el capitalismo es un sistema racional que hace que los capitalistas actúen en pro de las necesidades de otros y por ende actúan no para beneficiarse ellos mismos, no benefician a los demás, sino para beneficiarse ellos mismos. Entonces aquí es muy importante la lucha de clases en estas películas y es algo que tenemos, una idea fuerte que tenemos que sacar de aquí. Siguiente, porfa. Bueno, queremos hablar de la desigualdad en Colombia y la corrupción. Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países más desiguales y esto en gran parte creemos que gracias a la corrupción, puesto que como los ricos o las élites son los que montan a los políticos, estas personas no tienen leyes o no tienen beneficios para ellos que los protejan, las personas pobres. Que los protejan de algo como lo que le pasaron a los inquilinos, que los echen de su hogar. Para, por ejemplo, los ricos o para el banquero, en este caso, el edificio representaba simplemente dinero, aumentar su capital, a diferencia de los inquilinos que representaba un hogar, que representaba la comunidad, representaba sus familias, incluso para uno el trabajo, la dignidad, que es lo más importante, y de hecho se menciona que la dignidad es lo único que no nos puede comprar este sistema. Entonces para ellos por eso tuvieron que crear toda esta lucha para poder conservar un poquito, un pedacito de lo que era su hogar, lo que era algo que significaba y que venía aprendido a ellos. En Colombia, las personas tienen que irse de su lugar de nacimiento, del lugar donde son oriundos para poder conseguir oportunidades y trabajar, porque en el lugar donde están no tienen oportunidades. Aquí en la película también lo vemos cuando muestran que pues las personas que aparecen en la película son paisas, costeños, incluso un español, y entonces uno se pone a pensar que pues hay que desplazarse para conseguir una mejor oportunidad. Llegas a otro lugar y tienes que aceptar cualquier trabajo de cualquier migaja para poder sobrevivir. Y es ahí cuando entra la desigualdad a jugar porque las personas capitalistas, entonces ellos ponen sus bienes y le pagan migajas a las personas pobres y las personas pobres deben aceptarlo porque necesitan esto para sobrevivir. Por eso en Colombia nunca cambia la desigualdad. Entonces fue otra idea fuerza que queríamos mencionar aquí. ¿Cómo relacionamos todo esto con la materia de planeación del desarrollo social? Y es que en la medida de que va pasando la película, vemos cómo las personas se cohesionan de este edificio para poder conservarlo a pesar de todos los elementos que sufrieron en contra de ellos, cómo planificaron e identificaron las necesidades que tenían, cómo tuvieron un mismo objetivo y cómo desarrollaron el plan para poder lograr este objetivo. Esto mismo se hace en planeación del desarrollo social con los territorios y las comunidades que nosotros queremos ayudar como sociólogos, cómo organizan y midan cuáles son los pros, cuáles son los contras, los peligros. Y de hecho quiero traer a colisión la primera exposición que hicimos en esta clase, que fue los bienes comunes. Esto, por ejemplo, podía ser un bien común, pero ya te pertenecía a alguien que no lo quería compartir y entonces ahí es donde entra en juego esto que vimos en la clase. También en la exposición que hicimos nosotros últimos de quién cuida la ciudad, cómo las mujeres tienen dificultades para poder trasladarse, vivir en una ciudad, tener un hogar, para conseguir trabajo y por eso prefieren quedarse en casa. Esto fue lo que vimos en la película, nos pareció magnífica, aprendimos demasiado y tiene mucha relación con la materia de planeación del desarrollo social. Muchas gracias.